3 minutos pasan de las 3 de la tarde. Estamos disfrutando de todas las tormentas juntas en el aire de Cítrica Radio. Aquí Esteban Chacho, su conductor. ¿Y quién otra sino Cande López? Cande, ¿cómo viene eso? Muy bien. Tenemos la parte 2 de la columna de la semana pasada. Tenemos la parte 2 de la columna de la semana pasada. ¿Qué onda eso? ¿De qué va? Halloween y la casa de brujas. Apa. La casa de brujas podríamos decir que fue, de los últimos siglos, como veníamos hablando en la columna anterior, el capítulo de la historia que más definió la forma en que Occidente concibe a los hombres y a las mujeres, o a los roles de género, podríamos decir, ¿no? Upa. No fue el proceso fundacional, no nació el patriarcado a finales de la Edad Media, pero sí definió muchos de los procesos que hacen a las formas en las que hoy nos vinculamos. Cómo conseguimos el género, la sexualidad, las divisiones de tareas y paradigmas que sobreviven hasta hoy, ¿no? Y que están todo el tiempo transformándose y cambiando, yo creo que por suerte. Y eso que venimos columna a columna y en general intentando de desarmar y de... Monitoreándolo. Exacto. Y me acordaba preparando esta columna de una frase que es reconocida, pero que a mí me la dijeron por primera vez en el secundario, me la dijo un docente y me quedó un docente de historia y me quedó ahí como polulando. Sí. Como que la historia sirve para conocer de dónde venimos y para pensar como hacia dónde vamos, sí, ¿no? Sí, claro. Y en ese sentido está bueno para mí meternos como un poco en la finita de cómo nació y cómo podemos explicar las maneras en las que nos vinculamos hoy, cómo comemos hoy, de qué nos reímos hoy, cómo amamos hoy. Cómo amamos hoy. Claro. Hay algo que también pensaba cuando te escuchaba, que es esto de que el día de Brujas, Halloween, como fundacional, tiene mucho que ver no solo con lo que ocurrió en la historia, sino con lo que hemos consumido después, cómo lo hemos procesado esa fecha, ¿no? Total. Claro. Y bueno, si la semana pasada hicimos un recorrido que arrancó en All Hallows Eve. Lo practiqué el inglés en casa. Perfecto. Y terminó en la noche de brujas, pasando por Salem, por perros acusados de ser ayudantes del demonio, y terminando en la cacería de brujas como un hecho histórico que ayudó a condensar el capitalismo. Hoy nos vamos a meter en quiénes eran y quiénes son, capaz, las brujas. Me gusta. Un poco charlamos fuera de micrófono, no voy a spoilear nada, pero había mucha historia, hay mucha recuerdo, hay mucha nostalgia, hay mucho. Cande, ¿cómo se arranca este recorrido? ¿Quiénes son las brujas en nuestra historia? Lo primero, así como que para mí tenemos que recuperar, es cómo era la visión mágica del mundo en la Edad Media, ¿no? O sea, ¿qué era la magia en ese entonces? Que no es la magia que nos enseñó Disney, digamos. Claro. O sea, la premisa de la magia en la Edad Media es que el mundo está vivo. Sí. Es impredecible y que hay una fuerza en todas las cosas. Animismo, creo que se le decía. Exacto, sí. O sea, como el agua, los árboles, las sustancias, las palabras. Según esta premisa, todas esas cosas tienen como una fuerza, y que todo lo que sucede en el mundo es manifestación de distintos poderes ocultos que nosotros tenemos que poder aprender a descifrar para poder usarlos a nuestro favor. Sí, totalmente, sí. Sí, se estudia en la universidad esto, posta que es una... Chicos, vayan a la UBA. Vayan a la UBA ustedes. Sí, no, posta, es re interesante. Bueno, no había... Algo de interesante también es que no había separación tan tajante como la que tenemos hoy, que fue nuestra manera de concebir el cuerpo y la mente como cosas separadas y el alma como una tercer cosa, y ahí aparecen los santos y el Espíritu Santo y qué sé yo. Es muy de la modernidad y de la época, o sea, de la razón, ¿no? De todos los pensadores racionalistas. En esa época la materia y lo espiritual era como una sola cosa. O sea, el cuerpo era algo sagrado y que tenía como esa espiritualidad que nosotros hoy podríamos asociar como a la idea que tenemos de alma. En esa época la espiritualidad era mucho más mundana y estaba alojada en el cuerpo. Entonces un cuerpo era algo mucho más sagrado de lo que hoy de la herencia que hoy tenemos de lo que es nuestro cuerpo, ¿no? Y de cómo lo tratamos. Claro, más no era una visión solamente desde las ciencias naturales, qué sistemas componen nuestro cuerpo y demás, sino justamente esta
mística que acarreaba Claro, los como cuerpos. la mística que nosotros hoy le podemos adjudicar al alma estaba encarnada en el cuerpo. Claro. En claro. resumen. Exactamente. Y el cosmos o el universo, que es como, para ellos era como un organismo vivo o viviente, estaba atravesado por un montón de fuerzas, tanto buenas como malas, que generaban cierto equilibrio, ¿no? Y que las plantas, los metales y el cuerpo humano, sobre todo, tenían como propiedades especiales. Y esto, cuando uno aprendía a descifrar ciertas señales o ciertas propiedades, se iba como tenía el poder de usarlo a su favor. Claro. Como algo también como medio una alquimia sobre las plantas, Sí, ¿no? Como sí, conocimientos de las plantas y de los metales como muy claros también. Cómo domar lo que nos rodea, cómo identificar y jugar con esa mística que está animando todo lo que nos rodea. Exacto, pero desde una lógica que no es la capitalista de usar el recurso claro, natural, claro. sino como algo del aprovechamiento. Claro. Y que esté atravesado por una mística implicada cierto respeto hacia la naturaleza también. ¿No? Como la naturaleza me brinda esta planta que a mí me permite tener este poder. Y yo le debo a la naturaleza, a esa planta, y como un respeto, ¿no? Claro. Y desde la adivinación, las maldiciones, las curaciones, había hechizos para lo que se te ocurra, o sea, desde dormir a un bebé hasta maldecir a alguien que te había hecho algún daño. Sí. Y algo clave para pensar como todo lo que vino después es que era un poder que lo podía tener cualquiera. Y ahí hay algo como súper importante a tener en cuenta, que es que si vos querés dominar a un grupo de personas, necesitas imponer tu poder. Y que la magia estuviera tan a mano y fuera, digamos... De dominio popular. De dominio popular, le daba un poder a las comunidades y a lo que hoy llamaríamos pueblo que no le convenía a ciertos... centralismos, entidades, estaba descentralizado. Exacto. Y en ese sentido la magia fue como temida por las clases dominantes siempre. O sea, desde los romanos, que le tenían mucho miedo a la magia de los esclavos, que en realidad lo que tenían era otro tipo de religiones, como que eran propias de los lugares donde habían nacido o de sus raíces. Entonces la magia siempre fue una herramienta en la historia de insubordinación, ¿no? O de poder. Claro, capto. Y hay un historiador que habla sobre la magia en la Edad Media, que se llama Stephen Wilson. Bien. Que dice que el mundo debía ser desencantado para poder ser dominado. Claro, en línea con lo que decías. Exacto. Claro. Y el feminismo, cuando empieza a recuperar la casa de brujas, como hecho en la historia y como hecho social, empieza a preguntarse por qué. O sea, miles de mujeres no podrían haber sido perseguidas como fueron si no fuera porque de verdad representaban un peligro para el poder dominante. O sea, un desafío. Y en ese sentido, las mujeres tenían mucho poder en las organizaciones sociales. Y eso capaz que es algo que hoy nos cuesta como imaginarlo, pero la guerra contra las brujas fue una guerra contra el ataque, contra la resistencia que opusieron las mujeres a las relaciones capitalistas y al poder que ellas tenían en virtud de su sexualidad, de el control sobre la reproducción y sobre la capacidad de curar, ¿no? Conocimientos acumulados milenarios. Claro, y cualquiera podía ser encasillada como bruja y ser quemada. Exacto. Ahí vamos, cómo llegamos tenemos a mujeres que ocupan espacios de poder dentro de la comunidad súper importantes a cualquiera puede ser acusada de bruja. Claro. Y ahí entra, ¿por qué las primeras brujas que conocimos, o sea, las que nos contó Disney y las que nos mostraron los cuentos, eran viejas, feas y ermitañas? Sí. ¿Y cómo llegamos a las jóvenes, empoderadas brujas de los 90? Sí, me gusta. Las primeras brujas, traje ahí unas fotos eran la de Blancanieves, como mucho lunar verruga en la nariz, mucha vieja, muy al borde de la muerte,
Medio calavéricas, ojos tenaces. Exacto. Sí. O como también un estereotipo de mujer que no entraba dentro de como ideales de belleza y de lo que vendría a ser una mujer de bien. Claro. Una mala mujer. Exacto. Esa es la bruja de Piratas del Caribe. Sí. Un poquito más ayornada. Que está un poquito más modernizada, pero aún sostiene, digamos, como... De hecho, en la película se ve como que ella tiene otro tipo de religiones. Claro. Como más vudú y esas cosas. Totalmente. Y además mucho también de la bruja cuyos hechizos solo son destinados al mal. Exacto. Sí, muy sí. como de la magia negra. Todo a favor del diablo. Claro. Viene por ahí. ¿Estas tres de qué película? Ay, estas son de otra película. Igual van con el canon perfectamente. Sí, re. Todas señoras, ¿cómo es? Sí, como... Arpía, me sale decir. Sí, todo lo que es la bruja inglesa, vieja, pobre, mendiga. Sí. Harapienta. Esta es la de... Ay, no es Hansel y Gretel. Sí. Comen niños. Estas son las de Abracadabra. Todas mujeres que comen criaturas y que están a favor de todo lo que es la magia negra y el diablo. Sí. Bien, dentro de la persecución, o sea, volviendo a retomar con la historia, dentro de la persecución del sistema comunitario, feudal, el campesinado, las mujeres con más poder eran las más sabias y las más autosuficientes. Claro. Y las más viejas fueron las que más rápidamente quedaron como afuera de ese nuevo orden. Claro. También hay algo como de la improductividad, ¿no? Claro. Para el capitalismo. Y que más se resistieron al cambio de paradigma, porque tenían un lugar asignado súper importante dentro de esas comunidades, ¿no? Claro. Y que eran todo lo que el capitalismo... A la productividad no le interesa cuánto sabes, sino cuánto podés mover los brazos para producir. Exacto. Entonces, la mayoría de las acusadas eran mujeres campesinas pobres. Mendigas, viejas que vivían del asistencialismo, viudas que no le pertenecían a ningún hombre, mujeres que vivían solas, muchas de las que tenían conocimiento sobre la natalidad, lo que hoy podríamos conocer como una matrona. También las organizadas fueron muy perseguidos, lo que hoy conocemos como aquelarres, ¿no? Las mujeres que vivían entre mujeres, como también un ataque a la independencia, o sea, a la organización. A la organización, a la autosuficiencia, o sea, mujeres autosuficientes con conocimiento sobre su cuerpo, cancelado, no nos sirve, y amenaza el orden el orden que queremos establecer. Claro. De ahí viene un poco la imagen esta de la bruja, ¿no? La mujer que de alguna manera se negó a ser también como objeto de un hombre, o que no pudo dentro de esa reestructuración, ¿no? Y que quedó por fuera de ese nuevo sistema. Claro. Pero también era la bruja, era la mujer promiscua, la que practicaba su sexualidad por fuera del matrimonio o de la procreación, la mujer rebelde, la que discutía, la que atacaba, ¿no? Como que se atacó a un prototipo de mujer independiente, pareciera. Sí, no un prototipo, se atacó a lo que hoy conocemos como bruja, digamos. Sí. Hay la self-made woman, también esto de hechas a su manera, con un corte más autodefinido. Claro, algo que hoy podemos imaginar por la reivindicación, pero que en su momento tenían un espacio dentro de la comunidad que eran mucho más guerrilleras y estuvieron mucho más a la cabeza de lo que fue la resistencia del campesinado. O sea, mucho más de lo que hoy podemos imaginarnos o de lo que nos permitieron imaginarnos por cómo nos contaron que fue la historia. Sí, claro, ¿no? Claro. Y eso estuvo de la mano de modelar, digamos, una nueva imagen, claro. Un nuevo modelo de mujer, ¿no? Que fue como, o sea, a la imagen del ideal burgués de la mujer que necesitaba moldear el capitalismo para esa nueva sociedad que se estaba construyendo. Claro, mucho más compacta en su pensamiento y mucho más limitada. Si uno ve la familia nuclear que se gestó después,
pasando por siglos. Claro, y es interesante pensar cómo eso fue resultado de un proceso en el que justamente veíamos esto, ¿no? Como cualquiera puede ser una bruja. Sí. O sea, una vez avanzado y sembrado el miedo a la magia y a la brujería, las acusaciones provenían de los mismos vecinos. O sea, claro. Era algo como... Una vez que el pueblo acusa y expulsa por sí mismo, como que el trabajo, digamos, más profundo ya está hecho desde el poder. Claro. Y alcanzaba con la sospecha, o sea, la mala reputación era prueba de culpabilidad. Claro. Y en ese sentido, los aquelarres eran todo lo que no, y todo poder que denotara a una mujer en cuanto al conocimiento y al control de su propio cuerpo, sí. Quedaba señalado y acusado como brujería. Claro. Y también empezó a haber o sea, se le inculcó el miedo a los hombres al poder de las mujeres. Claro. Y también en un contexto donde, por ejemplo, empezó a haber una alta tasa de mortalidad infantil, porque el crecimiento de la pobreza y la desnutrición, en una época de crisis, digamos, y de revolución, acompañado de una alta demanda de mano de obra que necesitaba el capitalismo, digamos, para bancar todo el nuevo modelo productivo. Exacto, claro. Todo ese nuevo modelo productivo. Logró un paso de que la obstetricia, lo que hoy conocemos como la obstetricia, sí. que era algo que pertenecía exclusivamente a las mujeres, a la feminidad, y que era algo sagrado de la feminidad, pasó a estar controlado por el Estado 100% y a ser como un recurso económico más. Sí, ¿no? Sí, un dispositivo también de ordenamiento. Exacto. Sí. Entonces, para poder, así como lo fue la obstetricia, fueron un montón de dispositivos que necesitaron ordenar la sexualidad, ¿no? Si vos te vas a tener reuniones por la noche en fogones con otras mujeres, yo no puedo controlar si los hijos que vos tenés son míos. Entonces te quedás en casa. Como que esas lógicas empezaron a instaurar y empezaron a modelar lo que hoy conocemos como la institución de la familia, de alguna manera, ¿no? Sí, por supuesto. Es el génesis de este sistema que rige hasta hoy, con todas las modificaciones y mutaciones que ha tenido en este último tiempo, en este proceso de siglos más que décadas. Acá dice N: quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controlará el futuro. Muajajajaja. Y Kurt dice: todo tiempo pasado es mejor, escuchándote. Y también había como un giro que vos habías identificado respecto a cómo este giro en las producciones sobre brujas, en donde también como que empezaban a reivindicar otra cara de las mismas un poco. Sí. Sí, bueno, hay, por ejemplo, este nuevo ideal de mujer, de feminidad y de domesticidad que empezó a regular como la vida familiar y las relaciones de género y de propiedad, claro. Que fue acompañado de leyes, ¿no? O sea, como se prohibieron algunas cosas, se castigó con la muerte el adulterio, los hijos fuera del matrimonio, como las amistades entre mujeres eran como causa de sospecha, ¿no? Como que se fue generando una misoginia que se fue cultivando súper institucionalizada, como por parte del Estado y de la Iglesia, que terminó de romper como con esa cooperación que había entre las feminidades y entre las comunidades en sí, ¿no? Claro. Y que, por ejemplo, la historia, así como los cuentos de Disney nos vendieron esas brujas que vemos en pantalla, que son viejas, que son malas, aisladas, que viven solas, claro, en alguna cueva. Después nos vendieron también que las brujas podían ser brujas como Sabrina. Claro. Que Sabrina, la bruja adolescente en los 90, de repente era rubia, joven, podía ser una compañera tuya del colegio, y que era súper capa, pero que no rompe con ninguno de los parámetros de feminidad establecidos, ¿no? O sea, como al contrario, durante las 6 temporadas lo que le enseñan es a controlar la magia para usarla bien, a no intervenir en el mundo de los humanos, y su historia de amor que atraviesa. Es súper romántica. Totalmente. Además, fue la primera serie que yo vi donde, bueno, también eran las tías, pero 2 mujeres son el sostén de hogar, las tías. Eso era lo más revolucionario que tenía. Sí.
Eso era lo más revolucionario que tenía. Ahí vemos un remate también de Salem, del gato. Ay, Salem era lo más de lo más. Que era el único hombre de la serie protagonista, era un gato negro. Exacto. Pero es cierto, las tías de Sabrina eran como ahí la vemos en pantalla. Muy rubias. Muy rubias, pero más tipo tipas que también eran las tías, pero es que eran amigas, por ende como que no se abría la puerta, por ahí son pareja, pero tenían como esa... Era lo esa más, beta. o sea, y para la época también daba un mensaje, había un montón de cosas que eran disruptivas en Sabrina. Sí. Pero bueno, no... Realmente azar niños. Bueno, algo que decíamos, como hablábamos la semana pasada, de la vuelta de la magia, pero... Cande, a ver, en esta continuación del octubre terrorífico de Halloween, ¿cómo era? All Hallows Eve. All Hallows Eve, y ahora las brujas. Es interesantísimo porque a partir de la cultura nos ayudaste a entender un fenómeno que muchos habíamos naturalizado. La bruja mala, fea, aislada, que representa y es un ícono de un proceso que tiene como punto, digo, más amén del avance de la ciencia y todo lo que hemos podido avanzar, amén del progreso, un génesis de todo en donde la bruja no es más que una mujer estigmatizada y apartada. Por un sistema, por una comunidad, por un odio, pero total. Es cierto. Bueno, y lo que hablábamos de Witch la semana pasada, como esta organización que en Estados Unidos en los 60 como retoma, o sea, son como feministas socialistas, ¿no? Que retoman como oficialmente la imagen de la bruja y hacen un montón de intervenciones sociales como usando ese código de la bruja y son como las primeras que en la actualidad reivindicaron como este símbolo de poder femenino, de conocimiento y de independencia, y que justamente recuperaron de ese pedazo de la historia tipo, como que las brujas y las gitanas fueron las más antiguas guerrilleras, y hay mucho como para aprender de eso y para preguntarnos como qué tipo de mujeres somos y podemos ser hoy. Me gusta. El cartel, lo hemos dicho, pero el cartel que tanto se viralizó, somos la bruja que no pudiste quemar, me acuerdo en un 8M, me resonó y cuando viniste con la columna me volvió a mi cabeza. Acá Andy Roots, nuestro diseñador, dice Lords of Salem de Rob Zombie, reivindicando ya material cinematográfico sobre lo acontecido. Y Toto Darío pregunta, ¿el remedio de la abuela es una poción de brujas? Sí, obvio, ahora ya lo sabés. Y sí. Recontra, y te salvó la vida varias veces. Seguro. Sí, ¿no? Y para pensar como la construcción de los roles de género, cada tanto mirar un poco para atrás y ver de dónde nacen ciertas lógicas que hoy conviven con nosotros, es interesante. Y tengo, para cerrar, un dato de color. Por favor. Que es el origen de la palabra gossip. Gossip sería como chisme. Sí, claro, Gossip Girl. Claro, bueno, como chismecito, sí. El chisme. Gossip, en la Edad Media, era una manera de decir amigo. Posta, gossip. Sí, y cambió como a esa connotación despectiva de gossip. Nace como esta nueva connotación de la sospecha y de las acusaciones entre vecinos de las mismas comunidades, que rompieron como con esa complicidad que tenía el campesinado y que tenían las comunidades en la Edad Media, ¿no? Como dentro de esos lazos comunitarios, gossip era amigo, y la nueva connotación que se le da a chisme tiene que ver con eso, con las sospechas y las acusaciones, ¿no? Como con ir a acusar a otro, ir a contarle a otro, algo que se daba muy de oído en oído, de cómo se llegaba a acusar a alguien de bruja o de magia o de ayudante del diablo. De confidente a acusador, así nomás, sin escalas. Exacto, de confidente a acusador. La transformación de la palabra gossip. Cande, gracias por tamaña columna en este octubre terrorífico. No nos hemos asustado, hemos aprendido, y eso es lo importante. Sí, no, si esperaban que yo los asuste van perdidos, porque primero me asusto yo. No, pero hemos aprendido realmente muchísimo, y además te quedás porque se viene una nota, se viene una entrevista. Sí, se viene un pedazo de entrevista. Un pedazo de entrevista, en este caso estamos hablando de la nota sobre BDSM con Paula de BDSM Argentina, con Cande López, que se ha ofrecido a quedarse. Cande, gracias por hacerlo. No, ustedes.